Santa Misa. Difunto, primer día de novena, Yolanda Vicenta. Por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas. Por la salud de Rafael Boves, de todos los enfermos de COVID y cáncer. Por las familias que están pasando necesidad. Por la paz de Venezuela. Por todos los que colaboran con los más necesitados. Por la iglesia necesitada. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Como siempre, les pedimos que coloquen en nuestra caja, en nuestro buzón de comentarios, sus intenciones para elevarlos a Dios como plegaria, para que Él escuche según su voluntad. Vamos ahora a pedir perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, dieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedraron, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor no desespere. Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor. Qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha propagado la prueba de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor que no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor que no desespere. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús,
Vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y le contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los pasajes más oscuros del Evangelio de Marcos. Este endemoniado traza como que el límite de lo más opaco que se comenta en toda la narración del Evangelio de Marcos. Y dos elementos se pueden extraer de allí. El hecho de que pues, Jesús sigue siendo la luz del mundo y viene liberando, pero las personas que están alrededor pues no le interesa mucho y ver la reacción del pueblo. Antes vimos que los fariseos y los doctores de la ley junto con los herodianos hacían planes para matarlo. Y ahora aquí la gente lo corre de allí porque es como injusto, en cierto sentido, porque el Señor es echado de esa comarca, pues le hizo daño pues, al entorno comercial, a los cerdos, y las personas no se preocuparon del todo como por el endemoniado. Aunque lo vieron en sano juicio, pues la preocupación fue la pérdida de los 2000 cerdos, algo traumático a nivel económico para la comunidad, pero no hay una preocupación seria por el endemoniado. O sea, como que si no les llamara la atención eso. Eso es preocupante y en nuestras comunidades suele pasar. A veces el reino de los cielos pasa en un segundo plano, a veces la predicación de Jesús pasa en un segundo plano y no cala. O sea, nos preocupan otras cosas, tenemos otros intereses y no necesariamente los del Evangelio. Y a veces tampoco ni siquiera los de los seres humanos. Y todavía pasa que tantas personas que están huyendo de sus países de origen, Venezuela es uno, porque pues, el gobernante no se preocupa por el bienestar de la persona. Así como estos, pues, ni siquiera, o sea, veían al endemoniado, pero ni siquiera le preguntaron cómo estaba. O sea, la preocupación fue la pérdida de la piara de cerdos y cómo posiblemente afectaba eso económicamente a la comunidad. Eso es un golpe duro para Jesús, porque ver que el corazón del ser humano no se preocupa por otro ser humano
es un todos contra todos, a ver quién queda vivo. Y es bastante frío, no es tanto por la oscuridad que tenía el endemoniado, sino porque al sacar ese demonio de allí, y pues ciertamente se pierde las 2000 piedras de cerdo, pues la comunidad simplemente lo echa, no quieren recibir el reino. O sea, menos mal que el endemoniado estaba ahí y Jesús hizo la sanación, pero la comunidad no estaba preocupada por recibir el reino, ni tampoco la sanación, ni tampoco estaban preocupados por recibir la sanación de ese endemoniado. Lo cierto es que también el endemoniado queda liberado y para nosotros nos tiene que dar de alguna manera una gran enseñanza este evangelio, porque Jesús no le permite a este antes endemoniado seguirlo, no se lo permite. Es decir, el llamado a la misión sí es de todos, pero el llamado a la cercanía, en este caso, podríamos decirlo, a una vocación especial con Jesús no es para todos. Jesús le dice, bueno, ya descansa, ve donde tu familia, ve y predica el evangelio, pero no vas a andar conmigo. Y dentro de nuestras comunidades tenemos que estar muy pendientes. En nosotros a veces existe no un llamado vocacional, sino una obsesión vocacional. Este quería ir con Jesús, pero Jesús le dice no. Y pues es como cuando tú no estás hecho para casarte y te casan. O simplemente te gusta el sacerdocio porque parece chévere ser sacerdote. Y no, o sea, es más que eso. Hay que ser llamado por Jesús. Y este muchacho de acá del Evangelio no está siendo llamado. Le dice, vete a tu casa, a vivir en tu comunidad, a estar tranquilo. Entonces, hay que medir cómo va también nuestro proceso vocacional, porque posiblemente tengamos obsesión vocacional y no realmente que sintamos un verdadero llamado. Ahora, los llamados del Señor, y en la carta a los Hebreos lo destaca hoy, pues pasan por muchas tribulaciones. Los profetas, los que son elegidos por Dios, tenemos que tener un corazón de carne, pero también una piel de coraza, porque ciertamente uno sufre mucho en este camino. Y es lo que el Señor quiere decirnos, pero nuestra confianza es Dios. Y solamente estando en Él estamos seguros. Solamente estando en Él podemos seguir adelante y caminar. Así que confiemos siempre en el Señor. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados al resucitar, nos dio nueva vida, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te clamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el nombre de Cristo resucitado, pueden darse la paz.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los apacibles, porque poseerán la tierra, dice el Señor. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para las personas que no pudieron recibir la comunión, digan conmigo: Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Amén. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir, nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias por estar allí, muchas gracias por todo el apoyo espiritual y económico que nos dan a través de sus intenciones. Que Dios les bendiga infinitamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.